Herramientas y Equipos de México e Instituto Internacional Automotriz de México presentan la siguiente demostración. Bien, vamos a hacer la presentación de un equipo que nos puede diagnosticar o checar el estado de los componentes como son diodos semiconductores, transistores bipolares NPN, PNP, transistores MOSFET canal N, canal P, transistores IGBT e incluso en circuitos actuales donde 4 transistores MOSFET vienen integrados en un solo chip. Este equipo es muy confiable, como podemos observar, tiene 3 terminales, las cuales nos van a poder dar la oportunidad de checar todo este tipo de componentes. Es necesario aclarar que algunos componentes se pueden checar puestos en la misma computadora automotriz sin necesidad de retirarlos, pero podemos hacer una explicación o vamos a dar una demostración de cómo podemos checar los componentes externamente. Primeramente, veremos que nuestro equipo tiene un pulsador electrónico integrado, el cual estamos variando de frecuencia. Como podemos observar, estamos variando su velocidad y variando los pulsos que nos genera. Tenemos también otra aplicación donde podemos llegar a un voltaje de conducción de un transistor, o a un voltaje de ruptura o a una corriente de sostenimiento, dependiendo del tipo de transistor que se necesite. Vamos a checar primeramente un diodo LED que, como sabemos, tiene 2 terminales. Una corresponde al ánodo, que es una terminal con polaridad positiva, y la otra corresponde a la terminal llamada cátodo, que es negativa. Vamos a pinzar el componente indicando que el caimán negro es una terminal negativa, la cual vamos a conectar al cátodo del diodo y vamos a terminar conectándole la terminal positiva, y observamos cómo el diodo LED enciende. ¿Por qué? Porque está en una polarización directa. Si nosotros tenemos una polarización inversa, como sería invertir el caimán rojo y colocar el caimán de color negro de este lado, vamos a observar que el LED ya no enciende. De esta manera podemos comprobar que este componente está en buen estado. ¿Por qué? Porque hemos hecho las 2 aplicaciones que requiere, polarización directa y polarización inversa. Posteriormente vamos a checar este otro componente que se llama diodo semiconductor, que es un rectificador normal. Este diodo rectificador, al igual que el diodo LED, tiene 2 polarizaciones, la polarización directa y la polarización inversa. La única diferencia es que en este no se produce luz, pero vamos a polarizarlo en forma inversa, observando que el componente tiene una terminal de color blanco, indicando que es el cátodo, por lo tanto le corresponde la terminal negativa. Nosotros vamos a conectar la terminal negativa y enseguida conectamos la terminal positiva, pero debemos de observar en nuestro equipo, como está indicándose aquí, que el LED va a encender en el momento que nosotros lo conectemos. Si observamos, el LED ha encendido, indicándonos que el diodo está conduciendo. Podemos hacer la polarización inversa, en donde conectamos las terminales inversamente, lógicamente, porque tenemos que darle una polarización contraria. Y observamos el LED que no prende en esta ocasión. Entonces estamos comprobando que este diodo está en buen estado, que no está abierto, que no está en corto y que no tiene fugas. Ahora checaremos este transistor llamado tipo BC con un empaque TO92. Si nosotros lo observamos de esta forma, vamos a ver que del lado derecho es la terminal llamada emisor, que normalmente corresponde a la terminal que va a tierra en caso de ser un transistor NPN. La terminal del medio es la llamada base, para lo cual vamos a utilizar ahora un caimán más de color blanco, el cual vamos a conectarlo a la terminal llamada base y vamos a colocar el caimán de color rojo a la llamada terminal colector. Y si observamos, los pulsos que genera nuestro equipo del lado derecho están pasando al lado izquierdo por medio del transistor. Si yo desconecto una terminal del transistor, no va a estar conduciendo, por lo tanto nuestro LED, si observamos, ya no está trabajando. Entonces ese LED trabaja por medio de la función del transistor, de manera que si yo acelero la frecuencia, el transistor va a estar más acelerado y va a tener una conmutación electrónica a una velocidad más elevada. Podemos reducir la velocidad y el transistor está trabajando perfectamente. Aquí podemos realizar otra prueba con el equipo que tenemos, simplemente con cambiar de posición este switch, y vamos a observar que tenemos un botón de más en el cual él nos va a proporcionar un voltaje para llegar a 0.7 en el caso de este transistor, y si observamos ya encendió el LED.
nos está indicando que el transistor ahorita está conduciendo, que está generando una corriente en colector y nos logra encender un LED. Podemos bajar el voltaje de la base y el LED se apaga. Por lo tanto, este transistor está en buen estado. En ocasiones, algunas personas nos preguntan, algunos compañeros que se dedican a la electrónica automotriz, que cómo podríamos ver si este transistor trabaja con pulsos como si estuviera trabajando internamente. Para eso el equipo tiene la siguiente función, que es mover este switch, y es cuando le estamos aplicando los pulsos directamente al transistor, de manera que este componente está en buen estado. Este componente lo vamos a dejar y vamos a empezar a checar un componente un poco más actual, que es este tipo de transistor. También es bipolar, pero es un transistor Darlington. Tenemos que saber que un transistor Darlington internamente está compuesto por dos transistores bipolares, de manera que este es un transistor con un empaque TO220, y viéndolo de frente nosotros vamos a saber que la terminal del lado derecho es el emisor, la terminal del medio es el colector y la terminal del lado izquierdo es la base. Por lo tanto, nosotros conectamos el emisor con el caimán de color negro, colocamos el caimán rojo en la terminal llamada colector y colocamos el caimán blanco en la llamada base. Nosotros vamos a observar que el equipo inmediatamente empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque el transistor está en la función de conmutación electrónica. Por medio del equipo que le estamos aplicando pulsos a la base, él está conmutando y lo podemos hacer que conmute a una velocidad más elevada, hasta el momento en que nosotros observamos que los LEDs quedan encendidos, pero realmente el componente se está conectando y desconectando internamente. Podemos bajar la frecuencia para ver cómo está trabajando en lo que muchas veces dentro de una computadora automotriz le llamamos ralenti. Tenemos otra función, como en el caso anterior, en la que movemos este switch y vamos a llegar a un voltaje de la base que es aproximadamente 0.7, que es lo que nos marcan los multímetros. El multímetro nos puede marcar 0.600, 0.700, realmente lo que nos marcan es el punto en el que está conduciendo el diodo de base a emisor que trae el transistor. Entonces nosotros vamos a llegar a este voltaje de base y observamos que llegamos a 0.7 y el transistor empieza a conducir. De la misma manera que en el anterior podemos comprobar que ese transistor está en buen estado, que no tiene fugas internas, que no tiene cortos y que está totalmente bien. Y ahora le aplicamos los pulsos nuevamente para observar que el transistor está trabajando con una frecuencia, la cual la podemos acelerar todavía. Bien, este es un tipo de transistor muy utilizado en las computadoras automotrices, sobre todo en el área de inyectores, en el área de activación de bobinas. Son transistores Darlington que nos indican que son dos transistores en un solo encapsulado. Por lo tanto, la corriente que producen es muy elevada debido a que la beta del primer transistor se multiplica por la beta del segundo transistor. Ahora vamos a checar un componente todavía más actual que se utiliza en las computadoras automotrices para activar las bobinas o para activar los inyectores. Es un transistor llamado MOSFET. Es un transistor de los llamados efecto de campo, de manera que es un empaque TO220, y viéndolo de frente nosotros vamos a observar que tiene tres terminales. Del lado derecho la primera terminal es la llamada source, y si es un transistor MOSFET canal N va conectada a tierra, por lo tanto vamos a conectar un caimán de color negro. En la terminal central es la salida hacia la activación, entonces lleva una terminal positiva, la cual se puede activar por medio de la bobina de alta tensión o por medio de la bobina del inyector o por medio de una electroválvula de transmisión. Tenemos del lado izquierdo una terminal llamada gate, que es compuerta, que es donde el equipo va a recibir los pulsos para empezar a trabajar, y si observamos en nuestro equipo los pulsos ya están trabajando, por lo tanto el LED está encendiendo. Entonces, de manera que este transistor está trabajando y puedo acelerar la velocidad de trabajo para que él trabaje a una conmutación muy elevada. Podemos bajar la velocidad y estamos observando que el componente está en buenas condiciones. De la misma manera que en los componentes anteriores podemos llegar a un voltaje de la compuerta o a una corriente de sostenimiento que se le llama, para que él empiece a trabajar, de manera que empezamos a subir el voltaje o la corriente de sostenimiento y vamos a llegar a un punto que se le llama voltaje de umbral, en la cual estamos observando que ya nuestro LED en el equipo está prendiendo. Bajamos otra vez el voltaje y el transistor deja de conducir, de manera que este componente está también en perfectas condiciones.
Son componentes muy usuales, sobre todo en las salidas de potencia de cualquier módulo automotriz, como lo es una computadora, como lo es un módulo de bolsas de aire, como puede venir en una caja de fusibles, ¿sí? Entonces estos transistores son mucho más utilizados. ¿Por qué? Porque ellos requieren un voltaje de compuerta para producir corriente en la llamada terminal que se denomina drenador, de manera que lo podemos hacer trabajar otra vez con pulsos y observamos que este componente está trabajando. Ok, este tipo de transistores ahora actualmente en unas marcas orientales se está utilizando para activar los inyectores, de manera que ahora este componente viene encapsulado en este chip que ya trae internamente 4 transistores MOSFET integrados. En este tipo de automóvil oriental nos están manejando la válvula jack, están manejando inyectores, entonces de manera que podemos checarlos también aunque estén internamente los transistores con el mismo equipo, de manera que esta es la terminal source, esta es la terminal gate, que es la entrada de pulsos, y por lo tanto la siguiente es la salida, que es el drenador. Y si observamos, nuestro equipo ya está marcando que ese transistor está en buenas condiciones y le empezamos a aplicar más frecuencia para observar si está trabajando o no está trabajando el componente, ya que, como hemos dicho, son componentes que ya vienen internos en un encapsulado, de manera que podemos comprobar otros 2 o 3 transistores integrados que trae de la siguiente manera. Podemos conectar la compuerta, conectamos el drenador y observamos que el segundo transistor está en perfecto estado. En este componente, la terminal 1 y la terminal 10 internamente están conectadas a tierra, que corresponden a las terminales source de los transistores internos. Vamos a probar el tercer transistor interno para que observemos si este componente está en buen estado o no está en buen estado. De manera que nosotros vamos a probarlo y vamos a darnos cuenta que inclusive cambiando la corriente de este lado, nosotros podemos checar el mismo transistor y observamos en nuestro equipo que está trabajando. Está trabajando perfectamente, por lo tanto nos falta checar ya nada más un transistor, de manera que lo vamos a checar de esta manera el último componente, y si observamos ya está trabajando en nuestro equipo de prueba. Es un equipo que realmente tiene todas las posibilidades de diagnosticar si un componente está en buen estado o está en mal estado. De la misma manera que hicimos con el transistor MOSFET separado, vamos a pasar este switch hacia este lado y vamos a llegar a unos voltajes que él requiere para conducir, ¿sí? La corriente de sostenimiento de compuerta la estamos logrando y llegamos a la conducción total de este componente. Por lo tanto, podemos diagnosticar que este circuito integrado está bien en sus 4 transistores integrados. Es un componente que podemos checar externamente o podemos checarlo físicamente puesto en la computadora sin desconectarlo. El detalle es el siguiente, de que en algunas ocasiones se quita ese componente pensando que está mal y una vez que lo cambiamos resulta que el componente está en buen estado. De manera que nosotros checamos todas estas situaciones y por lo tanto generamos este circuito. Enseguida vamos a observar cómo podemos checar los componentes puestos en diferentes computadoras automotrices. Ahora vamos a checar este componente, que es un diodo semiconductor, en una computadora. El componente está instalado de manera que vamos a checarlo para comprobar si está bien. Vamos a conectar el caimán de color negro en el cátodo del diodo y la terminal roja en el ánodo, y observamos que nuestro equipo enciende en el LED. Por lo tanto, estamos polarizándolo directamente y el componente está trabajando, de manera que en polarización inversa este componente no debe de trabajar y el LED no deberá de encender. Lo tenemos ahora conectado en forma inversa y observamos que el LED no prende. Este diodo se encuentra en excelentes condiciones. Lo importante es observar que los componentes los estamos checando instalados en la misma computadora automotriz, sin necesidad de retirarlos para checarlos externamente. Enseguida vamos a checar un transistor de los que trae esta computadora para activar los inyectores, de manera que nosotros hemos puesto o hemos instalado ya unas terminales para tener un fácil acceso hacia el componente. Vamos a conectar la terminal llamada emisor, vamos a conectar la base del componente y vamos a conectar el colector del transistor. Está montado y soldado en la misma computadora automotriz.
Vamos a subir el voltaje de nuestro equipo de prueba y vamos a observar que el LED empieza a encender. Si nosotros bajamos el voltaje de la base, observamos que nuestro LED se apaga, indicándonos que este transistor está en buenas condiciones. Vamos a aplicarle pulsos externos como si fueran los pulsos que está generando la computadora para ver si está trabajando el transistor. Generamos los pulsos con nuestro equipo y observamos que el transistor está trabajando perfectamente bien. Esta prueba nos ayuda también a determinar si una de las líneas que van hacia los inyectores está abierta. Vamos a desconectar este caimán y vamos a localizar una terminal en el conector para verificar si este transistor está trabajando bien. Y aquí tenemos localizada ya la terminal y observamos que nuestro LED nos está indicando que está trabajando. Vamos a aplicarle más frecuencia y vemos que está trabajando a una velocidad más elevada, que es a lo que se le llama aceleración, o podemos dejarlo en ralenti. De esta manera hemos podido comprobar el estado de un transistor y de un diodo puesto en este tipo de computadoras, sin necesidad de desconectarlos. Si llegarán a desconectar o a desmontar de la placa, solamente si en el equipo nos marcara mal el componente. Un corto en este transistor nos quedaría el LED totalmente encendido, y un transistor abierto el LED no encendería para nada. Vamos a pasar enseguida a la siguiente computadora automotriz. Ahora tenemos una computadora automotriz más reciente, la cual ya trae incluido un transistor que no checamos anteriormente, y es el llamado transistor IGBT. Este llamado transistor IGBT es el que observamos ahorita. El transistor está formado por un transistor bipolar y por un transistor MOSFET, lo cual nos dio como resultado un transistor IGBT que es para mayores potencias, se calienta menos y trabaja a unas velocidades más elevadas. Por lo tanto, este equipo puede checarnos también este tipo de componentes. Vamos a conectar primeramente el caimán de color negro a la terminal llamada emisor. Aquí lo tenemos conectado. Vamos a conectar el caimán de color blanco a la terminal llamada compuerta. De esta manera, aquí tenemos conectado ya el caimán, y vamos a conectar el caimán rojo a la terminal llamada colector, y vamos a observar en nuestro equipo que empieza a trabajar el transistor IGBT, de manera que podemos checar también si este pulso está saliendo hacia el exterior para darnos cuenta si una de las líneas está abierta, por la cual puede ser que no se active las bobinas o puede ser que no se activen los inyectores. Vamos a localizar la terminal de este transistor IGBT, y aquí la hemos observado y hemos localizado la terminal, y observamos en nuestro equipo que el transistor está trabajando perfectamente hasta la salida del conector. Podemos realizar la misma prueba que en los anteriores, aunque sea un transistor IGBT. Pasamos el switch de este lado y vamos a llegar a un voltaje en la compuerta para que él empiece a conducir, y observamos que ya está trabajando el LED. Bajamos el voltaje y se apaga el LED, y volvemos a aplicarle pulsos externos a este transistor llamado IGBT, que volvemos a reiterar es para altas potencias. Por eso las bobinas ahora en los componentes automotrices son más pequeñas, ¿sí? Porque estos transistores ya tienen más potencia, tienen mayores corrientes y tienen unas velocidades más elevadas de trabajo. Enseguida vamos a pasar a checar otro tipo de computadora que también trae transistores IGBT y que los podemos checar de la misma manera. Tenemos otra computadora automotriz que trae dos transistores IGBT para la activación de bobinas. Vamos a checarla y a conectarla de la misma forma, tomando en cuenta que este es el emisor. Esta terminal es la llamada gate, que es la terminal donde entran los pulsos, y tenemos este caimán rojo para checar lo que es el colector. Y vamos a observar en nuestro equipo que si le aplicamos pulsos el transistor empieza a trabajar. Podemos acelerar la frecuencia también de trabajo y observamos que el LED también se acelera de la misma forma que el LED donde se están generando los pulsos. Podemos determinar también si hay algún error, si hay algún corto, si hay alguna línea abierta por la cual no se estén activando las bobinas, de manera que vamos a conectar este caimán hacia la parte posterior del conector para determinar dónde está la terminal que es para activar, y le hemos localizado aquí.
Estamos conectando la terminal en el conector y observamos que los pulsos están saliendo hacia la parte externa del conector. Podemos hacer la misma prueba que hicimos con los transistores anteriores. Seleccionamos con este switch el lado izquierdo y vamos a subir el voltaje para llegar a un punto donde él empiece a conducir y observamos que nuestro LED está trabajando. De manera que este componente está en buenas condiciones. Bajamos el voltaje de la compuerta o de corriente de sostenimiento de compuerta y el LED deja de conducir. El transistor no trabaja, por lo tanto nuestro LED se apaga. Si el transistor está en buenas condiciones, nuestro LED enciende. Y vamos a aplicarle pulsos para observar cómo está trabajando, como si estuviera trabajando idénticamente como si estuviera la computadora automotriz instalada en el auto. Aquí observamos que está trabajando perfectamente bien. Enseguida vamos a pasar a observar y a checar otra computadora automotriz para hacer otra prueba en unos componentes más pequeños. Tenemos este tipo de computadora automotriz en la cual observamos que tenemos transistores D2PAK que son más pequeños, pero que pueden ser IGBTs o que pueden ser transistores MOSFET. El equipo nos da la oportunidad de checar los puestos también para comprobar si están en buen estado y poderlos retirar. ¿Por qué? Porque a veces se requiere retirarlos, pero resulta que al momento de que los retiramos podemos dañar el circuito impreso y el transistor puede estar en buenas condiciones. Vamos a conectarlo para que podamos checarlo, conectando lo que es la tierra del transistor y conectando el caimán rojo para ver que esté trabajando. Y si observamos, nuestro equipo ya está pulsando y todavía nuestro equipo lo podemos acelerar para ver que sí está trabajando el transistor. Podemos desacelerarlo, ¿sí? Y observamos que el equipo está trabajando. Podemos también hacer la misma prueba que los anteriores. Podemos bajar el botón del lado izquierdo para ver que está trabajando y lo subimos para ver que llegamos a una corriente o un voltaje en la compuerta y vemos que el transistor está trabajando. Podemos aplicarle pulsos externos y observamos que él está trabajando y podemos determinar también si hay algún problema en la salida. Por lo tanto, aquí vamos a conectar este caimán a una de estas terminales que es a la que les corresponde con ese tipo de transistor y observamos que ahí está trabajando perfectamente bien. Tenemos también otro tipo de transistor mucho más pequeño que es muy complicado retirarlo si no se tiene la manera de soldarlos. A veces se dañan las computadoras porque el transistor es tan pequeño que el cautín llega a dañar las pistas. Vamos a checarlo. Nosotros hemos puesto unas pequeñas extensiones aquí para tener la facilidad de conectar el equipo y que él no se pueda diagnosticar si este transistor de los llamados SMD, que son de montaje superficial, si está en buen estado o está en mal estado. Vamos a conectarlo tomando en cuenta que del lado derecho es la base, la parte central es el colector y la parte del lado derecho es el emisor. Conectamos el pequeño transistor pequeño y observamos que está trabajando porque nuestro equipo nos lo está indicando. Podemos acelerar, podemos irnos a la que es plena aceleración y podemos ir a lo que se llama ralentí y observamos que este pequeño transistor está trabajando perfectamente bien y podemos localizar también hacia qué parte el transistor pudiera ir en el conector. Este tipo de transistor es tan pequeño que a veces no podemos checarlo puesto porque nos puede marcar mal por los componentes asociados que trae o el multímetro nos podría más dar una lectura errónea, pero el equipo aquí nos está dando la oportunidad de poderlo checar confiablemente. Este equipo ha sido desarrollado en base a las necesidades que se tienen en la reparación de equipos electrónicos, ya sea automotrices. Tiene un resultado confiable al 100%. Esperamos que la información presentada les haya sido de utilidad y que les motive a echar un vistazo a nuestros cursos en el Instituto Internacional Automotriz de México. Nuestro sitio web es iam.mx, como se muestra en pantalla, donde pueden ver los temarios. Gracias por su tiempo y que tengan una excelente tarde.